Hola, feliz noche, mucho gusto. Bienvenidos a la quinta sesión de nuestro curso Primeros Auxilios Psicológicos. Ya nos queda solamente una sola sesión, esta y la que viene. Entonces recuerden que, bueno, tienen todas las actividades aperturadas, las responden, los cuestionarios y cualquier cosa que necesiten apoyo, etcétera, me lo hacen saber y yo los apoyo. Tienen hasta el 15 de diciembre para responder todos los cuestionarios. Son cuestionarios muy sencillos, pero es lo que nos va a permitir validar ante el Colegio de Psicólogos del Estado de Aragua y obtener la certificación, que no es cualquier certificación, pues. Es la certificación de una institución que regula los actos psicológicos de los psicólogos en Venezuela. Muy bien, hoy vamos a hablar de prevención del suicidio. Es un tema duro, difícil. Eh, el suicidio no es cualquier cosa. Cuando yo hablo de suicidio, ¿qué sienten? ¿Qué viene por su mente? ¿Cómo se sienten hablando de eso? El suicidio es, me lo pueden escribir en el chat cuando quieran y yo los leo por aquí. El suicidio es un acto por el que una persona se provoca la muerte de forma intencional. Eso es todo el suicidio. Es cuando yo atento contra mí y esa lesión contra mí genera mi muerte. ¿Ok? Para Marshall Linehan es una psicóloga norteamericana y creadora de una terapia diseñada específicamente para conductas de desregulación emocional muy intensas, entre ellas el suicidio. Ella diseñó esta terapia, se llama la terapia dialéctica conductual, específicamente trabajando con personas con conducta suicida. O sea, ella dijo, los psicólogos como que les cuesta trabajar con gente suicida. Ella era psicólogo. Y cuando fue adolescente muchas veces intentó el suicidio. Y entonces, basada en esa motivación, ella diseña esta terapia, que es una de las terapias con mayor evidencia científica para abordar el tema del suicidio. Ella dice que el suicidio es principalmente una respuesta de solución de problemas a un dolor emocional extremo e intolerable. Vean el enfoque que Marshall Linehan le da. Este es un enfoque más topográfico. Es cuando una persona atenta contra su vida y se muere. Este es un enfoque más funcional. Es cuando una persona llega y busca una solución a sus problemas emocionales, a un dolor que es demasiado intenso e intolerable, y busca el suicidio como alternativa para calmar ese dolor. ¿Ve? Es decir, que el comportamiento suicida es funcional. ¿A quién le funciona? A las personas que están viviendo un dolor emocional extremo e intolerable. Su dolor emocional es tan intenso, tan fuerte, y no saben qué hacer con él, que ellos prefieren acabar con su vida. Hay personas que toman muchos caminos, fuman, droga, beben, se emborrachan, tienen conductas sexuales riesgosas, etcétera. Cada quien busca la manera de regular sus emociones cuando no saben cómo hacerla. Pero hay otros que el dolor es tan intenso que prefieren acabar con su vida. Recientemente, hace como un mes y medio, un muchacho de 19 años en Nueva Esparta
subió a una antena repetidora allá en Nueva Esparta y palabras más, palabras menos, él decía, yo, el hijo de fulana, el calladito, el que pensaban que no podía lograr nada, miren lo que logré. Subí a lo más alto que he subido, pero ya voy a acabar con mi vida. O sea, y vino y se lanzó y se mató. ¿Ok? Al que lo molestaban, al que le hacían bullying, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Entonces, el comportamiento suicida tiene una función. Toda conducta tiene una función. La conducta suicida también tiene una función. ¿Y cuál es la función? Regular ese dolor emocional extremo e intolerable. Según Emil Durkheim, este fue una de las primeras personas que escribió y le dio visibilidad al tema desde el punto de vista científico. Él escribía, es el resultado de la relación entre el individuo y la sociedad, específicamente del grado de integración social y regulación moral. Entonces, observen, es la relación del individuo con la sociedad. Cuando el joven, la persona, intenta integrarse a la sociedad, pero integrarse a ella le genera un tema de regulación moral, es decir, siente que su relación con la sociedad no tiene espacio. Observen que volvemos otra vez al mismo punto. Él, la persona no tiene la conducta para poder regular ese contacto con la sociedad. Por ponerles un ejemplo, vino una persona y toda su vida si se sintió abandonado por su padre o su madre era muy distante, su padre era muy distante, probablemente él aprendió a vivir deseando la atención de alguien, porque probablemente en su historia de aprendizaje eso no lo tuvo. Y vivió toda su infancia y toda su adolescencia con esa situación. Cuando llega y se enamora de una chica o de su pareja, consigue ese amor, esa atención que no tenía en su casa. Por eso es que hay autores que señalan que las relaciones de pareja son una continuidad de mis relaciones con mis padres. Bueno, me relaciono con esta pareja y de pronto pasaron unos meses y por no ser asertivo con mi pareja es probable, o por muchas otras circunstancias, la persona rompe la relación se acaba. Esa situación, la ruptura de esa relación pudiera ser el desencadenante para tener algún comportamiento suicida. Pero básicamente, ¿por qué? Aparte de toda la explicación que acabo de dar, que fue muy superficial, esta persona, no tenía la habilidad, no sabía qué hacer frente a la ruptura de una pareja. Él no sabía cómo procesar el dolor emocional que implica romper una relación de pareja. No sabía qué hacer. Y cuando uno no sabe qué hacer, las emociones y los sentimientos siguen estando en el cuerpo. Yo lo sigo sintiendo, yo sigo sintiendo el dolor, la tristeza, yo sigo sintiendo la rabia, eso no se va a acabar. Pero ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con el dolor? ¿Qué hago con la rabia? ¿Qué hago con la tristeza?
el no saber qué hacer con eso hace que la emoción me domine, por decirlo de una manera, me desestabilice, me desregule. Y eso es lo que nosotros llamamos desregulación emocional. O como lo vimos la semana pasada, crisis emocional. Una crisis emocional es un estado de alteración de mi equilibrio emocional. Hay personas que saben qué hacer con eso. Hay personas que no lo saben, no saben qué hacer. Y algunas de estas personas que no saben qué hacer en este contexto en que estamos hablando, optan, como el dolor es tan grande, porque bueno, toda mi vida me sentí abandonado y ahora mi novia o mi novio me abandona otra vez, el dolor vuelve otra vez a activarse de una manera tan intensa que prefieren acabar con este dolor emocional para no seguir sufriendo más. ¿Ves? Por eso es que el suicidio es un comportamiento delicado que hay que atenderlo de una manera bien específica, pero que los principios de los primeros auxilios psicológicos calzan perfectamente aquí. Y ya vamos a ver por qué. Quiero mostrarles, cuando yo hice un curso de formación en comportamientos suicidas en niños y adolescentes, porque los niños también se suicidan y los adolescentes también. Ya esto yo lo hice en México. Tuvimos acceso a este material. Este material es dibujos que hacían pacientes psiquiátricos que intentaron suicidarse. Entonces ellos dibujaban y ellos les hacían dos preguntas. ¿Qué es para ti el suicidio? ¿Y qué recomendarías tú para que las personas no hicieran ese tipo de conductas? Esto es un niño masculino de 11 años que tenía un episodio depresivo grave. Él dijo, para mí el suicidio es algo que te va a poner feliz. Mire lo que él dice, ¿no? Es algo que te va a poner feliz y nadie te pegaría y no sufrirías. ¿Se dan cuenta la visión que tiene el niño en relación al suicidio, no? Si te suicidas, dice él, ya nadie te va a molestar y vas a estar tranquilo. ¿Y qué Claro, esto es lo que su concepto. Por supuesto, él está en tratamiento. ¿Qué recomendarías tú a las personas que quieren suicidarse? Y él dice que no se mate y que fuera a terapias y hacerle más caso que los demás, ¿verdad? Que la sociedad, ¿se acuerdan este concepto? La integración social y la regulación moral, que la sociedad te haga más caso. Vean este otro. Una niña de 12 años, diagnóstico, episodio depresivo moderado y distimia. Distimia eh, es cuando yo tengo una depresión que no se elimina. Tiene muchos años, es una depresión latente, está todo el tiempo allí. Ella dice, el suicidio es una manera de evitar tus problemas. Pero observen ella, ¿ve? En el dibujo que ella muestra hay dos personas que aparentemente están hablando de ella. Pueden ser dos compañeritas, ¿verdad? Y ella se pinta de negro con una navaja y se corta. ¿Quién no? O sea, esto a mí me llama poderosamente la atención, porque esas son conductas típicas de nuestros adolescentes. Eso es típico en el escenario adolescente. La diferencia es que esta niña de 12 años no sabía qué hacer e intentó suicidarse, mientras que hay otros adolescentes que saben qué hacer. Simplemente, ¿no me quieres hablar? Bueno, no me hables, pues me busco otros amigos. Pero ella no. Por su historia de aprendizaje, ella no sabía qué hacer.
Entonces ella dice, se puede prevenir hablando con alguien que te comprenda y entienda la situación. Vean este otro. Una niña de 13 años, diagnóstico, episodio depresivo moderado y distimia. Para mí, el suicidio es una forma de salir de los problemas. Muy triste, ya que manera más favorable es pedir ayuda, porque se necesita mucho valor y fuerza para hacerlo. No se dice, ¿verdad? Es una forma de salir de los problemas. No por hacerlo eres un cobarde, pero es malo saber que lo tratan de esa forma este acto. O sea, es malo que te digan que cometer suicidio o el acto suicida, ¿verdad? Lo consideren como algo cobarde. Bien. Mira qué interesante otra vez la percepción que tiene esta niña de 13 años. Para mí, el suicidio es una forma de salir de los problemas. Este es un varón de 14 años que tiene distimia y trastorno oposicionista. El trastorno oposicionista desafiante, ¿verdad? Es cuando a todo lo que es normas, directrices, el joven se opone, ¿ok? No es que se opone una vez, porque la rebeldía del joven es típica de la construcción de su personalidad. Es otra cosa, va más allá de esa rebeldía natural del adolescente. Bueno, en el caso de él dice, ¿qué es el suicidio? Dice este muchacho de 14 años, es una herramienta de escape y liberación acompañada de dolor. ¿Qué puedes hacer para evitar, qué le recomendarías a la gente para evitar el suicidio? Mostrando el verdadero valor de la vida, apoyo y respeto. ¿Qué pudieran hacer para ayudarte, verdad? Mostrando el verdadero valor de la vida, apoyo y respeto. Aquí tenemos un chico de 17 años que tiene discapacidad intelectual y tiene trastorno déficit de atención e hiperactividad. Para mí el suicidio es cuando una persona se avienta a las vías del metro. Observen el dibujo que él hace, ¿no? Ajá. Mira, este se lanza al vacío, ¿ves? Se libera como un ave, con alas. ¿Qué se puede hacer para evitar el suicidio? Dialogando, ayuda y contención. Muy bien. ¿Qué le parece esta realidad que existe? Y mire que estamos hablando de niños desde los 11 años que han intentado contra su vida. ¿Ok? Existen muchísima información con respecto al suicidio en adolescentes. Aquí, la Organización Mundial de la Salud, todos los meses de septiembre, la Organización Mundial de la Salud genera una campaña contra a favor de la prevención del suicidio. Y entonces, bueno, se convierte el mes de septiembre, el mes amarillo, en honor a un muchacho de 17 años que se suicidó en Estados Unidos. Y él, ¿por qué amarillo? Porque él dedicó muchas partes de su vida a acomodar un carro que era de color amarillo. Entonces, en honor a él, se hizo todo este movimiento internacional. ¿Ok? Estos son algunos flyers que diseña la Organización Mundial de la Salud en relación al suicidio. Y es interesante porque habla de los mitos del suicidio que muchos de nosotros todavía mantenemos. Por ejemplo, quien habla de suicidio no tiene la intención de suicidarse. Eso es un mito. El que dice que se va a suicidar, ese no va a hacer nada. Eso es falso. Quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y pueden considerar que carecen de otra opción, solamente el suicidio.
Otro mito. La mayoría de los suicidios suceden repentinamente, sin advertencia alguna. Eso es falso. La mayoría de los suicidios han sido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual. Desde luego, algunos suicidios se cometen sin advertencia previa, pero es importante conocer los signos de advertencia y tenerlos presentes. Hay estadísticas que señalan que una persona, la mayoría de las personas cuando se suicidan, desde el momento de la ideación hasta el momento de la conducta, han hecho 20 acciones. Lo han pensado, lo han planificado, lo han manifestado hasta que lo hicieron. En 20 oportunidades. Acuérdense que el pensamiento es una conducta también. Desde el momento que él está ideando, él está construyendo el escenario. O sea, ha habido suficiente tiempo como para poder observar los signos de advertencia y intervenir. El suicida está decidido a morir. No, falso. Por el contrario, los suicidas suelen ser ambivalentes acerca de la vida o la muerte. Alguien puede actuar impulsivamente al beber plaguicidas, por ejemplo, y morir unos pocos días después, aunque hubiera preferido seguir viviendo. El acceso al apoyo emocional en el momento propicio puede prevenir el suicidio. Cuando nosotros estamos en un estado de desregulación emocional, pareciera que el cerebro se desconectara. La zona que piensa, que es la corteza prefrontal, del centro de las emociones, que es el sistema límbico. El sistema límbico, cuando está altamente emocional la persona, con mucha rabia o con mucha tristeza o con mucho enojo, ajá, lo que el cerebro busca es preservar la vida y te activa todos unos mecanismos corporales para que tú hagas algo. Pero como no sabes qué hacer, te quedas en ese círculo vicioso y resulta que la corteza prefrontal, que es la que puede regular, está desconectada. No tiene habilidades, no sabe qué hacer. Y la persona se queda en un bucle, en una situación que le es difícil escapar. En un momento de impulsividad, de rabia, de tristeza, se cometen acciones que probablemente, si él se hubiese regulado o alguien lo hubiera escuchado, probablemente no hubiera hecho lo que hizo, de atentar contra su vida. Es lo más probable. Mito. Quien haya sido suicida alguna vez, nunca dejará de serlo. Eso es falso. El mayor riesgo de suicidio suele ser de corto plazo y específico según la situación. Aunque los pensamientos suicidas pueden regresar, no son permanentes. Y quien haya tenido pensamientos o intentos suicidas puede llevar después una larga vida. Otro mito. Solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Falso. El comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero no necesariamente un trastorno mental. Muchas personas viven trastornos mentales, no son afectadas por el comportamiento suicida. Y no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental. No hay una correlación allí. Mito. Hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo. Este es uno de los mitos más manejados en el ámbito escolar. ¿Cómo yo voy a hablar del suicidio con los estudiantes? Esos son paradigmas que tenemos que romper en las estructuras escolares. Esto es falso. Hablar del suicidio ayuda a prevenirlo. Dado el estigma generalizado alrededor del suicidio, la mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablar. En lugar de fomentar el comportamiento suicida, hablar abiertamente puede dar a una persona otras opciones o tiempo para reflexionar sobre su decisión, previniendo así el suicidio. ¿Ve? Entonces,
el suicidio tiene un tabú en la sociedad muy bravo, muy grande, un estigma muy poderoso. Hablar de suicidio es como calladito, pero si un profesor se me acerca y yo digo una expresión que ya vamos a ver cuáles son, alguna expresión que esté vinculada con el suicidio, y el profesor te hace una pregunta clave, hijo, ¿tú has intentado alguna vez hacerte daño? ¿Has intentado alguna vez suicidarte? ¿Lo has pensado? Y ahí se abre una posibilidad de decir muchas en silencio, en calma. Eso no se hace en público, se hace privado. Y recuerden que ustedes no tienen, nosotros no tenemos, los docentes no tenemos herramientas, a menos que hayamos hecho formación, herramientas para atender un comportamiento suicida. Ahí inmediatamente escuchamos, validamos y derivamos automáticamente, porque el comportamiento suicida, por lo que implica, tiene un protocolo. Pero gracias a usted, usted puede ser el enlace para que esa persona pueda seguir viviendo. El suicidio tiene, hay cuatro términos que tenemos que tener claros a la hora de hablar de suicidio. Uno es la ideación suicida. Son esos pensamientos sobre quitarte la vida, que pueden variar desde ideas vagas hasta planes específicos. Me gustaría morirme. He pensado qué pasaría si agarro y me ahorco, o si agarro, ajá. Todo eso son ideas. Eso se llama ideación. Vamos a decir que es un primer nivel. La comunicación suicida son expresiones verbales y no verbales que transmiten la intención de quitarse la vida, como amenazas o comentarios indirectos. Por ejemplo, en una discusión con mamá y de repente el muchacho dice, ya pronto vas a dejar de sufrir, mamá. O ya este problema se va a acabar, no te preocupes. Esas son expresiones que probablemente, ¿verdad? Tienen pudieran ser interpretadas de muchas maneras. Está llamando la atención, sí, está llamando la atención, evidentemente. Pero ¿qué vamos a hacer? Que se materialice esa conducta. Conducta suicida no letal o parasuicida. O conductas autolesivas no suicidas. También se llaman conductas autolesivas no suicidas. Son aquellas autolesiones deliberadas sin intención suicida clara. Gestos suicidas, actos que parecen intentos pero con baja probabilidad de muerte. Por ejemplo, agarran un cuchillo de plástico y comienzan a darse en la mano. Esa conducta que sabemos que no va a generar la muerte, tiene una función. ¿Por qué la estás haciendo? Eso hay que atenderlo. Detrás de esa conducta hay una clara crisis emocional que tenemos que atender. ¿Sí? Entonces, los intentos suicidas son aquellos actos autolesivos con intención de morir, pero sin el resultado fatal. Una persona que agarra un mecate, lo guinda en el techo de su casa, intentó suicidarse, pero el mecate se rompió. Eso fue un suicidio frustrado, pero ya en su mente estaba ya estructurado el acto suicida. Y el suicidio consumado es el acto autoinfligido que resulta definitivamente en la muerte. El suicidio es la segunda causa principal de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 años. Por cada suicidio consumado se estima que hay entre 20 y 25 intentos. O sea, por cada persona que se suicida, hay alrededor de 25 que lo intentaron.
Aproximadamente Aproximadamente el 90% de los adolescentes que cometen suicidio presentaban algún trastorno mental, principalmente depresión. Entre el 50 y el 60% de los adolescentes con conductas suicidas mostraron señales de advertencia antes del acto. Vean qué interesante es esto, ¿no? El 60% de los adolescentes que se suicidaron dijeron, o sea, mostraron señales de advertencia. Lo dijeron alguna vez, lo comunicaron, ya sea de forma verbal o no verbal. Y de cada adolescente que se suicidó, es probable que lo haya intentado entre 20 a 25 veces hasta que lo consumó. El factor de riesgo incluye problemas familiares, acoso escolar, trastornos mentales, abuso de sustancias y acceso a medios letales. Esa es otra cosa interesante. Este es el aspecto conductual. Una persona que se suicida es porque tiene acceso a un medio letal, a un mecate, a un arma de fuego, a un plaguicida, a las pastillas de la abuela o de la mamá, que o ha investigado. El suicidio no solamente tiene que ser escandaloso, vamos a llamarlo así. No es con un arma de fuego nada más. Tomarte 20, 40 acetaminofén, por ejemplo, puede inducir el suicidio, puede inducir la muerte. Sí, y entonces esos son los intentos que el adolescente puede explorar y experimentar hasta que lo logra. ¿Ok? Observen esto, estos son los resultados del 2024. Todavía no ha salido el 2025, ¿verdad? La tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes. El estado Táchira es el que tiene la mayor tasa de suicidio. El distrito capital, 11.5 por cada 100.000 habitantes. Mérida, 10.8 por cada 100.000 habitantes. Aragua, 8.6 por cada 100.000 habitantes. ¿Okay? El promedio a nivel mundial es de 7 por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 9 estados por encima del promedio mundial. Y esto es, por supuesto, los actos suicidas que se notifican, que se conocen. Probablemente estas estadísticas están superadas. ¿Ok? Hay más estadísticas con respecto a esto. Cuando yo extraje estas estadísticas del libro del Observatorio Venezolano de Violencia, aquí se relataba el caso de un niño, una niña de 12 años que se suicidó porque la abuela le quitó el celular. Le pegó, la castigó porque había salido mal y le quitó el celular. Entonces ella decidió suicidarse. Más allá de juzgar lo que pasó, aquí evidentemente comienzan todos los juicios a activarse, ¿verdad? La abuela irresponsable porque le quitó el celular, la niña porque hizo eso, o sea, comienza todo el juicio. La idea es ver el acto desde el punto de vista funcional. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en todo el sistema? O sea, ¿qué pasó con la niña? ¿Qué pasó con la abuela? ¿Por qué la abuela hizo eso? ¿Cuál era la función? ¿Qué pasó? ¿Por qué ella llegó a desregularse de tal manera, la joven, que decidió o sea, que vivió eso como una crisis muy intensa y decidió suicidarse? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, pues, después de que sucede esto. ¿Para qué? Para ayudar a prevenir. ¿Ok? Es que no le podemos quitar los celulares a los niños porque se portan mal. No, claro, se le puede quitar. Pero entonces hay un antecedente que nos invita a hacerlo de otra manera, porque nosotros no sabemos cuál va a ser la consecuencia. ¿Ok? Y tenía que ver con los medios letales, tiene que ver con la validación, tiene que ver con muchas cosas. Observen esto. Desde enero 2020 hasta
marzo 2023, existía un aumento del comportamiento suicida. ¿Ok? Luego hubo un descenso entre octubre 2023 y marzo 2024. Pero entre marzo 2024 y diciembre 2024 comenzó un repunte en los comportamientos suicidas. Vamos a ver los resultados del 2025. Lo cierto es que si usted si hace un monitoreo en las noticias, en páginas especializadas, vamos a ver que 2025 es un año donde el comportamiento suicida en Venezuela y en los adolescentes se incrementó de una manera significativa. ¿Ok? Y puede ser muchísimo, pueden ser muchísimas las causas, pero nosotros ahorita, si nos interesa el tema, tenemos que profundizar nosotros, ¿verdad? Porque aquí lo que queremos es saber qué hacer si un adolescente, un estudiante, nos llega a hablar de comportamientos suicidas. Recuerden, pensamientos, intención, conducta y suicidio consumado. Cualquiera de esas cuatro ya es un comportamiento que hay que intervenir. Solamente el hecho que él te lo diga, te lo verbalice, te lo exprese, ya eso hay que intervenir. El suicidio en adolescentes es una tragedia prevenible que requiere atención inmediata. Es fundamental entender que los comportamientos suicidas no son llamadas de atención, sino indicadores de sufrimiento profundo. La coloco entre comillas porque sí son llamadas de atención, pero no para que lo veamos como algo no considerable. Ah, no, es que él está llamando la atención. Y entonces, como está llamando la atención, no atiendo la conducta. No, sí, es una llamada de atención y es tan grave que tienes que atenderla. O sea, no pienses despectivamente que es simplemente una manipulación. Es una manipulación de toda la regla, pero es una llamada de auxilio para que lo escuches. Indistintamente, nuestro trabajo aquí no es juzgar lo que el estudiante dice o hace. Aquí es intervenir desde los primeros auxilios psicológicos. Y ya serán los especialistas los que determinarán qué hay que hacer. ¿Ok? Es muy importante eso. Nunca juzgar una expresión, una ideación suicida. Nunca. Reconocer que las amenazas o gestos suicidas deben tomarse siempre en serio. Comprender que la intervención temprana puede salvar vidas y romper el estigma y el tabú que rodea el tema, facilitando, facilitando que los jóvenes en riesgo busquen ayuda. ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo del suicidio en adolescentes? Hay factores individuales, factores familiares y factores sociales o ambientales. Entre los individuales, trastornos mentales, intentos previos de suicidio, abuso de alcohol y drogas, rasgos de impulsividad y agresividad. Si nosotros sabemos que hay un joven que cualquiera de estos pueden ser intervenidos desde los primeros auxilios psicológicos. Una persona que es impulsiva, un joven que es impulsivo, yo le puedo invitar a hablar con él. Y no simplemente por el hecho de ser impulsivo, ¿verdad? Entonces nosotros lo descartamos de nuestro radio de acción. No, es que este niño es impulsivo, que se vaya para seccional para que lo castiguen. Espérate, espérate. Esa impulsividad es una conducta y toda conducta tiene un estímulo. ¿Qué lo hizo ser impulsivo? ¿Por qué él se comportó de forma impulsiva con su compañero o con el profesor? ¿Qué pasó detrás de eso? La baja autoestima y la desesperanza, la dificultad para regular emociones, sentimientos de soledad o aislamiento, dificultad para identificar o comunicar emociones.
Entre los factores familiares tenemos una historia familiar de suicidio o enfermedad mental. Aunque la prevalencia, la relación es mínima, eso hay que considerarlo, porque la conducta suicida es una conducta que se modela, no se hereda, pero se modela. Es decir, una persona puede decir, un niño puede decir, bueno, si mi papá se suicidó cuando había demasiados problemas en la casa y se suicidó, eso es un modelo. Y el adolescente pudiera copiar ese modelo y decir, si mi papá frente a un problema difícil se suicidó, yo también lo puedo hacer. Conflictos familiares frecuentes, maltrato físico, psicológico o abuso sexual, negligencia parental, cambios de la estructura familiar como el divorcio o el fallecimiento de alguno de los miembros de la familia, expectativas excesivamente altas o excesivamente bajas. Siempre le exijo a mi hijo de más, de más, de más, hasta arriba, y lo castigo y le pego y lo maltrato. O nunca le exijo nada. Comunicación familiar deficiente. Entre los factores sociales y ambientales, el acoso escolar, el ciberacoso, la exposición a suicidios de pares o figuras mediáticas. Revisen las noticias. Cuando un actor se suicida, existe la posibilidad, la probabilidad de que muchos de los seguidores de ese actor imiten ese comportamiento. Entonces, todos esos son factores que hay que considerar, pues. Acceso a medios letales, como armas, medicamentos, estrés académico intenso, aislamiento social, ruptura de relaciones significativas, experiencias de rechazo por orientación sexual o identidad de género, eventos traumáticos recientes. Vean esto, experiencias de rechazo por orientación sexual. Existe una prevalencia con aquellos adolescentes que señalan que tienen una orientación homosexual. Ellos se sienten doblemente discriminados. Uno, si tienen esta experiencia, pues, si son rechazados por su orientación, son rechazados, uno, por el propio hecho de considerarse homosexuales, y dos, porque son rechazados. Por eso es que en la población homosexual existe una prevalencia mayor de suicidio que en la heterosexual. Entonces, es muy importante en el salón de clase evitar cualquier tipo de discriminación de cualquier tipo, porque acuérdense que los adolescentes están en un proceso de maduración de la corteza prefrontal. Ellos están aprendiendo a regularse. Tampoco los vamos a tratar como niños de cristal, porque esa expresión, esta generación de cristal, es culpa de nosotros. Si ellos son de cristal, es porque somos nosotros los que lo hemos hecho de cristal. Ellos no nacieron generación de cristal. Fuimos nosotros, esta generación, los boomers, la generación Z, que los criamos a ellos así. ¿Ok? Entonces, cada vez que usted le diga, no, es que esos muchachos son cristal, bueno, eso más dice de nosotros que de ellos, porque ellos son la consecuencia de nuestra crianza. Existen factores protectores del suicidio. O sea, así como existen factores de riesgo, también existen factores protectores. Buenas habilidades de resolución de problemas, estrategia de afrontamiento adaptativa, una autoestima saludable, creencias religiosas o espirituales. Un adolescente que tenga una fe, una creencia y siga una religión va a tener menos probabilidad de suicidarse que uno que sí la tenga. Menos probabilidad. O sea, la religión se convierte en un factor protector. Capacidad para buscar ayuda, percepción positiva del futuro. Oye, estamos mal, pero vamos a estar bien, vamos a salir adelante. ¿Ves? Y eso lo vemos desde cosas tan pequeñas como, por ejemplo, sacaste 14 en una prueba. No importa, profe, yo la próxima prueba me dedico más y salgo mejor. Eso es una percepción positiva del futuro.
Un niño que te saca 14 en una prueba y te dice, no, esto es horrible, me van a llamar la atención, me van a pegar, esto se acabó. Ajá, eso es una situación que tenemos que observar y atender. Apoyo familiar consistente, comunicación abierta y efectiva, cohesión familiar, supervisión parental adecuada, supervisión parental. Un niño debe ser supervisado, un adolescente. Él no puede vivir al garete, él tiene que vivir con límites. Los límites familiares y escolares son los que hacen que el niño pueda construir una adecuada identidad y pueda construir una personalidad funcional y pueda llegar a la autorrealización. Los límites. Un niño sin límites va a aprender que nada le satisface. Va a llegar un momento que nada lo va a satisfacer. Expresión saludable de emociones en familia y en la escuela. Cuando el profesor dice, muchacho, cuando el profesor aprende a expresarse modularmente, o sea, moderadamente de sus emociones y enseña a sus estudiantes a expresar sus emociones, eso ayuda, se convierte en un factor protector. Redes, apoyos sociales sólidas, integración social y sentido de pertenencia, sentirme parte de alguien o de algo, conexión con adultos de confianza fuera de la familia, no solamente la familia. Tengo buenos vínculos con los profesores, tengo buenos vínculos con mi padrino, con mi madrina, si lo tengo. Participación en actividades extracurriculares significativas. Estoy en el fútbol, estoy en el béisbol. Es realmente una irresponsabilidad, por ejemplo, eh, jerarquizar las cosas. O sea, es tan importante la natación como la escuela. Lo preserva. Lo que tenemos es que darle el justo espacio en el tiempo. No pueden estar solapados uno encima del otro, pero son importantes los dos. Acceso a servicios de salud mental, entorno escolar seguro y positivo, políticas y programas de prevención efectivos y restricción de acceso de medios letales. Nunca, nunca debemos tener a la mano elementos que pudieran ser utilizados a la hora de una crisis emocional para las personas lastimarse. ¿Y quién se puede lastimar? ¿Quién se puede suicidar? Cualquiera. No necesariamente tienen que tener un trastorno mental para que pueda decidir utilizar el suicidio como una opción para salir de su crisis emocional. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son las señales de alerta? No son diferentes a las que ya hemos visto. Aislamiento social, irritabilidad inusual, deterioro académico, conductas de riesgo, como por ejemplo comportamientos temerarios, sin medir las consecuencias, conducción imprudente, actividades peligrosas. Si observamos cortes, quemaduras u otras formas de daño físico autoinfligido, muchas veces ocultados bajo la ropa. Esas son las autolesiones. ¿Ok? Expresiones de desesperanza y pensamientos suicidas, como por ejemplo, pronto dejaré de ser un problema. No estaré aquí por mucho tiempo. Esas son expresiones o similares que tenemos que estar muy atentos. Preocupación obsesiva por la muerte o por los temas relacionados. ¿Qué pasaría, mamá, si yo me muero? Si de repente tal y qué pasa, o sea, si de repente es una pregunta casual, ok, pero si la pregunta es obsesiva, es que todo el tiempo está presente, es algo que tenemos que intervenir. No desde el juicio, no desde el regaño, desde la validación. Manifestaciones de dolor emocional intenso o insoportable, expresiones de sentirse atrapado o ser una carga para otros, escritos, dibujos o publicaciones en redes sociales con contenido sobre muerte, desesperanza o despedida.
regalar posesiones o despedirse. Yo tuve un conocido que se suicidó y él, 2 semanas antes, él comenzó a regalar sus cosas más preciadas. Cosas que para nosotros era impensable que él las regalaría. Y las comenzó a regalar 2 semanas antes de suicidarse. Por ejemplo, regalar objetos personales, poner las cosas en orden. No, voy a poner todo en orden, los papeles, voy a dejar todo ordenadito, todo. De una manera, acuérdense, de una manera poco usual. ¿Sí? De una manera poco usual. No es ahora, bueno, si voy a poner las cosas en orden es que me voy a suicidar. No. Es poco usual. O sea, es un comportamiento que no era habitual en él o en ella y ahora está siendo así. Despedidas inusuales entre amigos y familiares, por ejemplo, en redes sociales, como si no fueran a volverse a ver. El año pasado, un muchacho de 20 años se suicidó en Lara y él escribió un testamento en Facebook despidiéndose. Y los primeros mensajes eran a su mamá y a su papá, pidiéndole perdón por lo que iba a hacer y porque ellos, de alguna manera, él sentía que lo iba a hacer desde el punto de vista social, ¿verdad? Pero que ellos no se merecían tampoco ni siquiera el pedirles perdón. Acciones que sugieren cierre o finalización, terminar proyectos pendientes, resolver conflictos, elaboración de testamento o instrucciones para después de su muerte. Los adolescentes hacen eso también. Escriben cosas. Hay que estar muy pendientes de eso si tenemos la oportunidad, pues, ¿no? ¿Qué hacer para hablar abiertamente del tema? Primero, si tú en una situación con un adolescente que te manifiesta un comportamiento, un pensamiento o una intención suicida, primero mantener la calma, no alarmarte, no juzgarlo. Tú no estás en la piel de él para saber el dolor emocional que él puede estar teniendo. No tengas miedo de preguntar directamente sobre pensamientos suicidas. Fulano, pero tú has pensado hacerte daño. Eso es un eufemismo. Es mejor preguntarle, ¿tú has pensado en suicidarte? Sí, profesor, ¿qué vas a hacer? No, profesor, yo eso no lo he pensado. ¿Pero has tenido alguna vez pensamiento suicida? Bueno, sí, alguna vez he pensado en hacerme daño. A ver, cuéntame, ¿en qué? O sea, aquí estoy. Quiero escucharte, quiero ayudarte, por lo menos a escucharte. Y él comienza a hablar, eso es escuchar con empatía y sin juzgar, ¿ok? Ahí no vamos a recriminar ni nada. Ahí le decimos después, validamos los sentimientos. Oye, la situación que estás viviendo seguramente es o sea, seguramente no, es bien difícil. De verdad que te entiendo. Es muy complicado que tu papá todos los días te golpee, que tu mamá todos los días te lastime verbalmente. Es muy doloroso luego llegar a la escuela y que no tengas amigos con quien hablar. De verdad que te agradezco que hayas tenido la confianza en decírmelo a mí. Pero sabes que podemos hacer algo diferente. Permíteme la oportunidad de gestionar algo diferente. No te puedo dejar aquí. Vamos a hablar. Yo quiero acompañarte donde la psicólogo o donde el orientador o de la persona que tú quieras. Pero de aquí nos vamos a otro sitio. Eso no se negocia. En cuando hay manifestación de conductas o pensamientos suicidas, no hay que dejar solo la persona y entregarlo al especialista que lo va a atender. Ya vieron un ejemplo, ¿verdad? Es sencillo y eso es una intervención de primeros auxilios psicológicos. Ahí no hubo nada. Ahí hubo solamente el amor de usted como docente para escuchar un adolescente que está en una situación difícil y que se abrió contigo. Y eso es hermoso, porque los adolescentes no se abren con todo el mundo. Entonces,
¿Cuáles son herramientas que nos pueden permitir a nosotros prevenir el suicidio en el aula de clase? Uno, fomentar un ambiente escolar seguro y de apoyo. Si yo llego todos los días al salón de clase y lo que hago es gritar, mandar amonestaciones, exasperar, eso no es un ambiente escolar seguro. Un ambiente escolar seguro es donde los muchachos se puedan acercar a ti y tú puedas establecer con límites el momento en que vamos a hablar. Hijo, ahorita estoy dando clase. Siéntate por favor aquí y al finalizar la clase te voy a dedicar el tiempo que necesita. Y usted lo cumple. ¿Ves? Ese es un espacio, un ambiente escolar seguro y de apoyo. Promover la comunicación abierta y expresión emocional y enseñar habilidades de afrontamiento y resiliencia. Y conectar a los estudiantes con recursos de salud mental. Entonces, vean, fomentar un ambiente escolar seguro, promover la comunicación abierta, enseñar habilidades de afrontamiento y resiliencia, este es el meollo del tema. Para eso están estructurados los guiones de guiatura que hacemos nosotros todos los años. Esos guiones de guiatura están dirigidos directamente a enseñar habilidades de afrontamiento y resiliencia. En esos guiones de guiatura hablamos de comunicación asertiva, hablamos de resolución de conflictos, hablamos de regulación emocional. Esas son las habilidades que siempre yo menciono en estos cursos. Recuerden, ¿por qué las personas tienen regulación emocional? Porque no saben qué hacer cuando se les viene un problema. No tienen la habilidad de enfrentar eso. Cuando no lo tienen, se quedan con esa desregulación emocional. Y aprender a los estudiantes, enseñar a los estudiantes a conectarse con los recursos de salud mental. Es loquísimo, por ejemplo, cuando, por ejemplo, un adolescente pide ir al departamento de psicología y el profesor se molesta porque el estudiante va al departamento de psicología e orientación. Si el estudiante está yendo al departamento de psicología y orientación, es porque o sea, siente que allí está la persona que lo está escuchando, que no lo escucha en sus otros contextos de vida. Pero si tú ves que el estudiante constantemente está pidiendo salir en tu hora de clase, no te pongas bravo con el estudiante. Anda a hablar con el psicólogo o el orientador a ver qué pasa. Para que en alianza, se pueda regular esa conducta. Lo que no podemos dejar es hablar. No podemos dejar que el estudiante se le cierre la posibilidad de expresarse. ¿Ok? Eso es muy importante. Muy bien. Vean este caso y estamos terminando. Laura, estudiante de 15 años, siempre ha sido académicamente destacada y participativa en clase. Durante los últimos 2 meses, usted ha notado un cambio significativo. Sus calificaciones han bajado drásticamente. No entrega trabajos y cuando lo hace, la calidad es muy inferior a su nivel habitual. En clase permanece callada y distraída. Recientemente escribió una redacción para la clase de literatura donde el personaje principal ya no quería ser una carga para nadie y encontraba paz en la idea de desaparecer. Al finalizar una clase, usted la aborda para preguntarle sobre estos cambios. Laura, con lágrimas en los ojos, le confiesa que desde que sus padres comenzaron el proceso de divorcio, se siente culpable y responsable. Añade que ha pensado que todos estarían mejor si ella no estuviera y menciona que ha investigado en internet formas de dormir para siempre. La pregunta: ¿cuáles son las señales de alerta presentes en Laura? ¿Quién me lo escribe?
Voy a leer aquí unos 3 mensajes que tengo. Vacío existencial donde nadie vale. Muy bien, Lady, gracias. Excelente información sobre los factores de protección. Gracias, profe. Todo esto exige atención plena. Así es. ¿Qué observaron? ¿Cuáles son las señales de alerta? Yo se los voy diciendo aquí. Mire, ella siempre ha sido destacada académicamente y usted ha notado un cambio significativo. Sus calificaciones han bajado drásticamente. No entrega los trabajos con calidad inferior. Permanece callada y distraída. Habla en una redacción que la personaje principal no quiere ser una carga para nadie. Cuando usted la aborda, la niña comienza a llorar, la adolescente. Está viviendo un proceso de divorcio de sus padres. Se siente culpable y responsable. Pensamientos inflexibles. Y ha investigado formas para dormir para siempre. Desinterés académico, dice Andrea. Se siente sin valor en las cosas que hace, por lo cual se aprecia descuidada en su ser y hacer. Muy bien, Norma, gracias. Andrea, aislamiento. Vea, observan todos estos factores, todas estas señales de alerta. La otra pregunta, ¿cómo manejaría esta conversación inicial? ¿Qué pasos inmediatos tomaría después de esta conversación? ¿Cómo involucraría a otros actores de la comunidad educativa? ¿Qué seguimiento realizaría en las semanas posteriores? ¿Qué es lo primero que haríamos cuando ella nos habla de todo esto? Primero, escuchamos de forma activa sin juzgar. Escuchar de forma activa sin juzgar. Dos, validar las emociones. Validar las emociones es decirle, entiendo, Laura, esta situación que tú estás viviendo se nota que está muy difícil. Comprendo perfectamente que te sientas así como te estás sintiendo. Que ella no sienta que es extraña y que lo que le está pasando, ella se dé cuenta que es normal. Que mis padres se divorcien, eso es difícil. Ahí, así estableceríamos la primera parte de la conversación. Gracias, Laura, por darme la oportunidad de escuchar tu problema. De verdad que siento de que es una situación bastante complicada y te entiendo perfectamente. Que se divorcien nuestros padres debe ser algo muy difícil. Si tú viviste eso, tú se lo puedes decir. Yo viví eso y de verdad que fue muy complicado. Si tú no lo viviste, tú también puedes ser honesto y se lo dices. Yo no viví eso, pero tuve unos amigos o tuve unas amigas o tuve unos familiares que le pasó eso y de verdad que la misma tensión que te noto a ti se la notaba a mis primos, a mis familiares. ¿Cómo te puedo ayudar? Me gustaría que esta conversación no se quede aquí. Yo te quiero pedir, no te voy a dejar sola, necesito que busquemos ayuda, porque esta situación tenemos que atenderla de inmediato. Te voy a llevar, vamos a ir, ¿dónde quieres ir? ¿Con quién quieres hablar? Con la psicóloga, muy bien, vamos a llevarte donde la psicóloga. Yo te prometo, Laura, cuando termines de hablar con la psicóloga, si puedes, vienes a hablar conmigo a ver qué conclusión llegaron. Y yo voy a estar pendiente de ti la semana que viene. Te acercas a mí unos 5 minutos antes de la clase y hablamos a ver cómo van las cosas. Eso es seguimiento.
tú te conviertes en un ancla salvavidas para ella. Ojo, recuerden que trabajar con adolescentes implica manejar ciertos límites, ¿verdad? Yo voy a estar pendiente de ti en el colegio, con los profesores, ¿verdad? Muy bien. Bueno, aquí están todos los señales, todas las señales de alerta. Aquí más o menos hay una estructura del caso de cómo hacer la conversación inicial, buscar un espacio privado y tranquilo, adoptar una actitud de escucha activa, sin juzgar, expresar preocupación genuina por los cambios observados, validar los sentimientos sin minimizarlos, preguntar directamente sobre los pensamientos suicidas, agradecerle su confianza y asegurarle que no está sola, explicarle que es necesario buscar ayuda adicional, evitando prometer confidencialidad absoluta. Es importante esto que se acaba de colocar aquí. Y mantener la calma y transmitir esperanza señalando que existen alternativas. Yo les había mencionado ayer, la semana pasada, que esta es la única situación donde yo no tengo que guardarme la confidencialidad del estudiante. Si un estudiante vive una crisis emocional hasta el punto de pensar o idear o intentar suicidarse, esa es la única situación donde yo no debo callarme. Yo tengo que, cuando yo lo vaya a llevar al psicólogo o al orientador, yo se lo tengo que decir y lo tengo que escribir incluso. La estudiante o el estudiante manifestó ante la pregunta que se ha intentado suicidarse, él respondió que sí. Porque es la única vez que nosotros podemos romper la confidencialidad, porque él o ella no están pensando de forma razonada y están buscando regular las emociones con este tipo de conductas, pero este tipo de conductas son irreversibles. Tomar alcohol, no tomar alcohol en situaciones, ajá, se puede revertir eso, ¿verdad? Cualquier otra conducta, pero las conductas autolesivas o suicidas no. Entonces, como está en juego la vida de la persona, yo no puedo preservar esa confidencialidad y lo tengo que decir. Muy bien. ¿Qué pasos inmediatos tomaría después de la conversación? No dejar a Laura sola bajo ninguna circunstancia, contactar inmediatamente al personal de apoyo psicológico del centro escolar, notificar a la dirección del colegio siguiendo el protocolo establecido, contactar a los padres y tutores para informarles de la situación, facilitar la derivación a centros de salud mental especializados, documentar la conversación y las acciones tomadas, escrito, y si el riesgo es inminente, considerar el traslado a un servicio médico. O sea, si usted en ese momento de crisis, usted lo que está viendo es que la persona, el niño, el adolescente, ya intentó hacerse daño tomándose unas pastillas o cortándose o haciendo otro tipo de conducta, ahí no podemos estar, tenemos que de una vez corriendo para el ambulatorio del norte, llamar a los padres y tomar todas las medidas, porque aquí lo que buscamos es preservar la vida. ¿Ok? Lo más importante de todo, siempre, después que se haga todo este tipo de procedimiento, es el seguimiento. ¿Ok? Pendiente. ¿Sí? Un seguimiento amoroso, un seguimiento pastoral, un seguimiento basado en la caridad. Eso es lo que va a preservar de alguna manera que la persona esté aferrada a la vida. Bueno, hoy fue un tema bien interesante, bien largo también. He pensado incluso hasta dividirlo por lo extenso y lo relevante que es. Como ustedes saben, vamos a tener la guía rápida y vamos a tener el material y vamos a tener el video para que lo puedan consultar posteriormente. Es un tema que vale la pena volverlo a escuchar y documentarse un poquito más.
Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, hacérmelo ver. Gracias, Isimar. Se siente culpable escuchar. Muy bien, gracias. Si tienen alguna pregunta, si no tienen pregunta, por favor, déjenme en una sola expresión, una sola palabra que se llevan de este encuentro del día de hoy. Gracias, excelente abordaje. Gracias, Isimar. Muchas gracias, muy interesante la información. Gracias, información que salva vidas. Sí, señor. Información que salva vidas. Yo normalmente no hablo de las cosas que pasan en mi oficina, sobre todo si son de 3, 4 años para acá. Pero cuando las cosas son muy lejanas, de hace 10 años, 12 años, las utilizo como ejemplo. Yo he tenido, o sea, los niveles de cutting que hay en el colegio actualmente son alarmantes, a partir de niños de 10 años. Cutting es cuando se cortan con una hojilla, con una navaja. Y esos son comportamientos, conductas autolesivas no suicidas. O sea, son conductas que utilizan los adolescentes para regular sus emociones, pero que no tienen la intención de matarse. Pero detrás de eso puede haber infecciones, incluso pueden cortarse de una manera un poco cuidadosa y acaban con su vida. En el colegio está bastante cargado de eso. Nuestra primera escuela de familia, ojalá ustedes puedan asistir también, para los papás en este primer lapso, va a ser sobre eso, sobre las autolesiones en los adolescentes, cómo detectarlas y cómo abordarlas por parte de los papás, pues en la familia, porque es un tema que es necesario. Además que hay un reto en TikTok donde se le pide a los adolescentes que se corten y se graben las heridas para que salgan en internet. Entonces, bueno, 4 mensajes. Escuchar, dice Isimar, fue la palabra que se llevó. Muchas gracias. Ok. Comprensión, dice Andrea. Gracias, Andrea. Prevención, Virginia. Muchas gracias. Sentimientos, Norma. Gracias. Compromiso, Virginia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. La semana que viene es nuestra última sesión. Este curso lo vamos a volver a abrir inmediatamente. O sea, terminamos con la sexta y ya la semana siguiente comenzamos otra vez a dictar el curso otra vez. Es un proyecto, multiplíquenlo, animen a sus colegas, a sus familiares, a los profesores que no forman parte de la institución, que de otras instituciones que se inscriban, que me contacten, yo los agrego. La idea es que mientras más sepamos de esto, vamos a ayudar más. ¿Ok? Recuerde que acabamos de salir de una pandemia que sigue dejando secuelas en nuestras vidas. Nuestras crianzas son de cristal. Las crianzas de los papás de hoy día y de nosotros como docentes, producto de muchos factores, también a veces es de cristal en ocasiones. Y nuestros adolescentes cada día son más vulnerables, con menos habilidades para afrontar las cosas. La situación en el país de violencia estructural es sistemática. Se va la luz, no hay agua, no hay comida, no podemos hacer las cosas que tenemos que hacer, el dólar sube. Todo eso se llama violencia estructural y eso también afecta a los estudiantes. Les incorpora algo que se llama la desesperanza. Y cuando hay desesperanza, no quiero estudiar, ¿para qué voy por la universidad? ¿Para qué continuar? Necesito es trabajar. Y todo es multifactorial, por eso es que no podemos alejarnos de nada. Bueno, muchísimas gracias. Feliz noche, nos vemos.